acompaña el doctor Eduardo Andrés Belandia Canosa, quien compartirá con nosotros el tema tensiones que generan el desarrollo internacional de la neurotecnología frente a la garantía efectiva de derechos humanos. El doctor Belandia es coordinador y profesor de la maestría en Derecho de la Universidad La Gran Colombia, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Libre, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, especialista en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales de la Universidad de Pisa, Italia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia, presidente emérito de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y actual presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, tratadista y docente de posgrado. Doctor Belandia, tiene 25 minutos para su intervención. Gracias. Muy buenos días para todos. Doctora Gina, muchas gracias por su presentación. Un saludo muy especial a los profesores que nos acompañan de diferentes países de Europa, de Latinoamérica, a los profesores nacionales, a los estudiantes semilleros que son la razón de ser de estos congresos y por supuesto también a los abogados, asistentes en general que también nos acompañan de varios países. Veo gente de República Dominicana y de las diferentes ciudades de nuestro país. Un agradecimiento muy especial debemos dar a la Universidad de la Gran Colombia por acogernos nuevamente en este importante congreso que se convierte en un verdadero diálogo de discusión académica. Hemos elaborado esta ponencia titulada Neurotecnología, Derechos Constitucionales, Derecho Procesal Constitucional, para analizar un poco las tensiones que se presentan. Ponencia que hemos elaborado con la doctora Diana Beltrán Grande y que pues seré el encargado de su presentación. Lo primero que tendríamos que referenciar en esta ponencia es que vamos a hilar en torno a cuatro ejes definidos. El primero de ellos, el relacionado con la neurotecnología, tratar de definir brevemente en qué consiste. Segundo, tenemos que plantear los riesgos que se plantean con la aplicación, la implementación, el desarrollo de la neurotecnología. Luego tendremos que hablar sobre los derechos constitucionales. Si los derechos constitucionales hoy realmente protegen al ser humano frente al desarrollo tecnológico, frente a la neurotecnología. Y esos derechos es los que se han venido denominando, estos nuevos derechos, se han venido denominando neuroderechos. Derechos, decimos derechos constitucionales, más allá tal vez de decir derechos humanos o derechos fundamentales, aplicando aquel método que nos propone el profesor Néstor Pedro Sagüez cuando define a nuestras constituciones como constituciones convencionalizadas. En este orden de ideas debemos decir que los derechos deben estar dentro de ese gran cuerpo normativo denominado Constitución convencionalizada, que comprende no solamente los textos constitucionales de nuestras constituciones, sino también los derechos consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos. El gran desafío, tal vez, es que estos derechos se vayan incorporando de una manera más clara. Pero mientras se incorporan, estos derechos tendremos que interpretarlos a partir de las definiciones ya dadas, tanto en catálogos nacionales como en catálogos supranacionales. Por ello, la conclusión de los neuroderechos será que son derechos consagrados en ese corpus comune interamericano o bloque de constitucionalidad, como le diríamos, del derecho interno. Pero además adicionados con la interpretación que darán los máximos tribunales al respecto. Tribunales constitucionales, como el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, para citar un ejemplo, cortes constitucionales como la colombiana, Tribunal Constitucional como el del Perú, pero por supuesto también integrado para nuestro continente con las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde el contexto europeo con la Corte Europea de Derechos Humanos y también con
el denominado Tribunal de Luxemburgo, que integrarán para cada uno de nuestros continentes un bloque, adicionado al sistema universal de derechos humanos. Entonces, el gran reto que tenemos es establecer, identificar estos derechos. Pero una vez identificados, y tal vez diríamos sin conflicto, no se necesitaría ni siquiera la identificación, pero es claro que en nuestras sociedades el conflicto es connatural al mismo desarrollo social. Y en ese orden de ideas tendríamos que hablar en ese cuarto eje, preguntarnos cómo podemos proteger estos derechos. Y particularmente, como lo planteamos ahí, ¿cómo puede proteger el derecho procesal constitucional los neuroderechos? Ya sabemos que el derecho procesal constitucional es una nueva disciplina jurídica que tiene por objeto estudiar esos instrumentos, medios, procesos, garantías, acciones encaminadas a proteger ¿qué? Los derechos constitucionales. En dos dimensiones, una dimensión nacional, que es donde conocemos claramente en su naturaleza objetiva, tenemos las denominadas acciones abstractas de inconstitucionalidad, bien sea denominada acción de inconstitucionalidad, como se denomina en Colombia, o simplemente acción de inconstitucionalidad, acciones de nulidad por inconstitucionalidad, que tienen por objeto simplemente expulsar del ordenamiento jurídico o adecuar al ordenamiento jurídico aquellas disposiciones legales que se vayan a referir a los derechos, a los neuroderechos o inclusive a la regulación de la propia neurotecnología. Entonces, nuestro derecho procesal constitucional se convierte en aquel instrumento que podemos utilizar para proteger los derechos del ser humano. Pero desde el punto de vista subjetivo, es decir, donde ya no, la preocupación ya no es el derecho, sino ahora la preocupación son los derechos, nos referimos derechos fundamentales en el contexto interno de cada país, derechos humanos en el contexto supranacional, pero que hoy hacen parte del mismo corpus juris interamericano para hablar de nuestro continente, estarán encaminados a qué? A proteger esos derechos inherentes al ser humano frente al desarrollo tecnológico, que es muy, muy complejo. Tenemos no solamente acción de tutela, caso colombiano, acción o recurso de amparo, como se dice en otras latitudes, mandado de seguranza, acción de libertad, en fin, muchos instrumentos encaminados a proteger los derechos. Cuando ya estén consagrados, la práctica diaria podrá conducir a una vulneración o amenaza de los mismos. Ahí no debemos olvidar que el derecho procesal constitucional se convierte en el principal instrumento para su protección. Claro, sabemos que el derecho procesal constitucional es complementario, es subsidiario, pero mientras no exista otro derecho que los proteja, que busque ser la herramienta de su protección, pues el derecho procesal constitucional adquiere otra categoría y es la categoría de la residualidad. Mientras no tengamos instrumentos de derecho ordinario capaces de proteger nuestros derechos, la vía adecuada será el derecho procesal constitucional. ¿Y esto qué nos marca? Nos marca la gran actualidad que tiene el derecho procesal constitucional y el gran protagonismo que tendrá frente a estos nuevos derechos. Porque como sabemos, siempre la tecnología evolucionará más rápido que el derecho y mientras el derecho legal llega, será el derecho procesal constitucional y particularmente las sentencias que profieran los jueces con competencia constitucional los que irán delimitando el alcance de estos derechos. Ya tal vez en un futuro no muy lejano tendremos muchas reglamentaciones, no solamente a nivel constitucional, nivel supranacional, sino a nivel legal, que tal vez ahí sí trasladarán o correrán un poco en el protagonismo jurídico al derecho procesal constitucional y otros procesales serán los protagonistas. Pero profundicemos un poco en el tema relacionado con la neurotecnología. Tal vez definiéndolo, porque hay muchas definiciones al respecto, podríamos decir que la neurotecnología corresponde a aquella disciplina de la neurociencia. La neurotecnología es una disciplina de la neurociencia que se enfoca en entender el cerebro y el desarrollo
tecnológico que interactúa con él. Noten lo que estamos hablando. Es la interacción de nuestro cerebro con los avances tecnológicos. Otros autores dan definiciones parecidas pero diferentes. Otra definición es la siguiente: es el desarrollo y aplicación de dispositivos capaces de interactuar con el sistema nervioso. Imagínense en eso. Dispositivos externos que podrán interactuar con nuestro sistema nervioso, que tienen el poder de registrar, analizar o modificar la actividad cerebral. Esto es muy bueno desde el punto de vista del avance científico, pero noten ustedes que es muy peligroso. Es muy peligroso para nosotros los seres humanos que nos analicen, que nos registren nuestra actividad cerebral, pero sobre todo que la puedan modificar. Hay varios casos que más adelante trataremos de explicar. Y de la mano con la neurociencia, como lo dijimos anteriormente, se busca desentrañar los enigmas del cerebro, un cerebro que hoy podemos decir, como dice el profesor Rafael, el famoso científico español, que se me va el apellido en este momento, que nos cuenta que nuestro cerebro tiene aproximadamente 86.000 neuronas que funcionan en red. Y es precisamente lo que hoy la inteligencia artificial quiere tratar de imitar. Entonces, eso que contiene nuestro cerebro es un verdadero enigma. Hasta ahora, uno de los grandes desafíos de la ciencia es descubrir cómo funciona nuestro cerebro. Y hasta el momento no se ha logrado. Dicen los científicos que se logrará, pero hasta el momento no. Posiblemente se acerque más rápido a entender cómo funciona nuestro cerebro, la inteligencia. Y con el avance precisamente de esta inteligencia artificial, se abre un mundo infinito de posibilidades. Dos que trataremos de ir desarrollando. Primera, las aplicaciones. Noten lo que estamos diciendo. Nosotros hoy jugamos con aplicaciones. Ya están apareciendo aplicaciones que se conectan directamente a nuestro cerebro. Ya no vamos a necesitar tal vez el celular como un instrumento que hace, pues que nosotros lo manipulamos. Hoy puede ser directamente, simplemente el pensamiento, una inteligencia artificial que tengamos y que se va a comunicar con nuestro cerebro, alcanzando algunos logros increíbles. Por ejemplo, personas invidentes, que a través de esa interfase cerebro-inteligencia artificial, cerebro-computadora, pueden hoy ver, pero realmente no están viendo. La inteligencia artificial, y ustedes han visto gente que tiene ya dos, tres personajes en el mundo, una camarita ahí, son invidentes, la cámara ve, capta las imágenes en un procesamiento infinitamente rápido, más lento que el cerebro, sí, no tan preciso como el cerebro, pero le comunica al cerebro qué es lo que ve. Y el cerebro entiende qué es lo que la persona ve. Es decir, la persona sin ver está reconociendo el mundo que lo rodea. Eso es impresionante, es increíble. También vemos cómo en algunos aspectos, enfermedades mentales que hace unos años se creían sin cura, como el Parkinson, y nos acercamos al Alzheimer, dispositivos externos que se manejan por inteligencia artificial están logrando controlar este tipo de enfermedades. Entonces, estas aplicaciones pueden alcanzar, incluso, como lo estamos diciendo, la cura de muchas enfermedades de orden mental o cerebral. Pero segundo, los límites derivados de la unión entre cerebro y máquina no sabemos a dónde nos pueda llegar. Vimos películas como Soldado Universal, ¿cierto? ¿Será que hoy esa interfase computador con inteligencia artificial, cerebro, puede convertir soldados en supersoldados? Ahora, ya se está haciendo, por ejemplo, ustedes escuchan, China. En China ya están controlando la actividad académica de los niños, niñas y adolescentes. Esto es preocupante, no solamente porque tal vez lo bueno de estas aplicaciones que se manejan con inteligencia artificial, que se conectan al cerebro a través de una interfase, pueden ser muy beneficiosas porque podemos registrar el verdadero avance de un niño en su educación. Si el niño está atrasado con respecto a los demás, porque los podemos comparar estadísticamente, podemos actualizar al niño que esté un poco atrasado en ese proceso de educación.
Pero la siguiente pregunta, que es lo que nos preocupa y es donde deben aparecer los derechos y el procesal constitucional, es cómo un niño se puede conductar desde pequeño en ciertas doctrinas, en ciertas teorías, en ciertas creencias que son muy preocupantes. Claro, tal vez en China, donde sabemos que pues hay una dictadura, se quiere conductar a los niños y allá nadie se puede quejar. Pero pregunta, ¿se podrá eso aplicar en nuestros países? Porque entonces será el gobernante de turno el que determine cuál va a ser su inclinación política en el futuro. Y el niño lo pueden ir aconductando a través de la inteligencia artificial. Y pues obviamente lo más preocupante. A pesar de que la inteligencia artificial con el machine learning, el deep learning, que es toda esta red neurológica, puede actuar solo y pensar solo, también sabemos que el ser humano puede interferir en la programación algorítmica de la inteligencia artificial. Y en ese orden de ideas todo se nos vuelve muy preocupante. Pero no hablemos solo de China. En Estados Unidos, ya a nivel universitario, hay estudiantes que pueden tener dispositivos que les dan una mayor capacidad en el proceso de aprendizaje. Lo cual, además de todo lo que hemos visto, de que se puede afectar ese derecho a la privacidad mental, porque es que noten que cuando ingresan a nuestro cerebro, nos registran y nos analizan, nos pueden estar conociendo nuestras intenciones y deseos más íntimos. Que ya veo la cara de algunos preocupados, que se sepa todo lo que están pensando. Imagínense todos los que les gusta la conspiración, que se sepa cómo conspiran antes de que lo expresen públicamente. Gravísimo. Y todos tendríamos derecho a eso, porque es nuestra privacidad mental. Tenemos derecho a pensar lo que querramos. ¿Podrá esta tecnología conocer esa privacidad mental que nosotros tenemos? El gran reto. ¿Cómo consagrarla como derecho? Tal vez como derecho no es tan difícil, ¿no? Es una derivada del derecho a la privacidad. ¿Cómo protegerla? ¿Cómo utilizar el derecho procesal constitucional? Aquí, más que pontificar o tratar de dar soluciones, lo que queremos es plantear muchos problemas que puedan ser la base de muchas investigaciones en el futuro. Y la principal pregunta desde un Congreso de Derecho Procesal Constitucional es cómo utilizar el derecho procesal constitucional como herramienta para evitar que se amenace o se vulneren derechos íntimos como el de la privacidad mental. El derecho a la integridad cognitiva, otro derecho que aparece. ¿Qué es eso de integridad cognitiva? Nosotros tenemos derecho a pensar y a tener un desarrollo como queramos. ¿Nos podrán alterar eso? Porque pueden ser los deseos, los propósitos de un gobernante. Todos nos pueden, y hemos conocido a lo largo de la historia. Si nosotros miramos desde la mitología griega, la filosofía griega, tal vez la época macedónica de Alejandro Magno, Imperio Romano Germano Canónico, después Edad Media, tiempos modernos, después de la Revolución Francesa, lo que vivimos actualmente, miren todas las etapas de la vida. Siempre los gobernantes, llámese como se llamen, presidentes, emperadores, dictadores, han querido manipular la conciencia del ser humano. ¿Será que ha llegado el momento para que aquellos que tomen el poder nos puedan manipular y nos puedan tener como querramos, como ellos quieran? Complicado. ¿Cómo podemos proteger este derecho? Claro, partimos de algo que puede ser voluntario, ¿no? Y es que voluntariamente será cada cual el que querrá conectarse con una máquina. Ya lo hemos visto de pronto en algunas figuritas, derecho a la privacidad, que me he quedado un poco en las diapositivas, derecho a la libertad de pensamiento, simplemente para mostrar algunos, la integridad física y mental, derecho a la no discriminación. Y la no discriminación es ¿por qué? Porque en la medida que va avanzando esta tecnología, es claro que algunos tendrán más alcance a la tecnología que otros. Entonces, la brecha de desigualdad se va a incrementar. No va a ser lo mismo la posibilidad que tenga un estudiante, un profesional, teniendo acceso mental a la inteligencia artificial a través de esa interfase, el desarrollo tecnológico profesional de capacidades que va a tener frente a quien no tenga esa posibilidad. ¿Cómo logramos evitar esa discriminación que es tan
compleja en el mundo actual. ¿Cómo utilizar el derecho procesal constitucional? Y como todos nos podemos de pronto conectar a la máquina, tiene que aparecer el desarrollo de un derecho que ya tenemos, que es el consentimiento informado. Ya lo hemos conocido en responsabilidad médica, el consentimiento informado que los pacientes dan. Acá será un consentimiento informado frente a la tecnología. ¿Será que le van a decir la verdad? Entonces ahí sí necesitamos una regulación precisa para que el derecho procesal constitucional pueda actuar. Pero ya sabemos, en constituciones de la era neoconstitucional o del Estado constitucional de derecho, si la regulación no existe, la pueden desarrollar los jueces en sus sentencias. Porque acá lo importante es que estamos frente a constituciones con fuerza normativa, que si el legislador no da la fuerza normativa, pues la fuerza normativa la tendrá que dar la sentencia. Pero ya sabemos que hay otro problema, ¿no? Todos compartimos eso, pero cada vez que un juez trata de desarrollar los derechos, y claro, en ese desarrollo lo que hace es reglamentarlos, porque tal vez el derecho fundamental está allá. Cuando él lo reglamenta, se comporta como un legislador, y es la gran oposición casi de todo el mundo, ¿no? Que la corte, que el juez está excediendo sus límites, está, decía un profesor, está saltando la cerca como si fuera un toro bravo, decía el profesor Vila Casado en uno de sus escritos, van a protestar todo eso. Entonces, lo mejor es que para evitar ese juez Hércules que denomina Ronald Dworkin en Los Derechos en Serio, para evitar ese juez Hércules, ese juez todopoderoso, esa corte todopoderosa, pues lo ideal es que tengamos legisladores activos. Pero ahorita los legisladores están preocupados de otras cosas, ¿no? Están preocupados de consultas, de reformas, de imponer posiciones donde es más fácil que la neurotecnología o tal vez la inteligencia artificial saque los proyectos de ley a que ellos los vayan a discutir. Entonces no hay otra labor diferente, no hay otra posibilidad diferente que sean las jurisprudencias de los jueces en funciones constitucionales, desde la constitución convencionalizada, los que puedan hablar de esos temas. Acá un poco precisando algo que decíamos, para que ustedes simplemente tengan la imagen. ¿Cuál puede ser la naturaleza objetiva del derecho procesal constitucional frente a esta protección de derechos? La naturaleza subjetiva, que ya la planteamos, pero además debemos hablar de ese, ya hemos hablado tal vez del rol de la neuroética o hablar del rol de la neuroética y la protección de los derechos constitucionales. Este sí que es un problema bien complejo. ¿Cómo podemos nosotros hablar o desarrollar este rol de la neuroética? Tal vez podemos decir que la neuroética se ocupa de aquellos dilemas éticos, legales, sociales que surgen o que puedan surgir con relación al uso de la neurotecnología. Abogar por la creación de marcos éticos y legales que regulen el uso responsable de las neurotecnologías es lo que debemos hacer, asegurando que respeten los derechos constitucionales, reitero, en clave de bloque de constitucionalidad. Esta no es una lucha que se pueda dar solamente a nivel internacional o solamente a nivel nacional. Y ya como se nos va agotando el tiempo y con el propósito de cumplir estrictamente un poco la programación que tiene nuestro Congreso, vamos a tratar de exponer algunas conclusiones que se puedan ir discutiendo a lo largo de este Congreso. Esta ponencia, además, reitero, no busca pontificar, sino generar un campo de discusión que nos permita ir entendiendo mejor este tema. Entonces, conclusiones. ¿Cuáles podríamos decir? Tenemos que resolver temas de desigualdad social, ¿no? Bueno, ahí de pronto, para entender un poquito mejor las conclusiones, hay unos casos relevantes que vale la pena mencionar. Unos positivos y otros que nos preocupan. Hay neuroimplantes hoy que están encaminados a controlar pues el Parkinson, creo que hayan sido efectivos. Y un poco se está experimentando sobre el tema relacionado con el Alzheimer. Esto es positivo, es ciencia médica que quienes tenemos familiares de la tercera edad un poco avanzada sabemos lo complicado que resulta tener familiares con este tipo de enfermedades.
Entonces, decíamos anteriormente que es muy importante desarrollar el consentimiento informado. Si nosotros somos conscientes de lo que puede llegar a pasar, podríamos claramente tomar una decisión si nos informan bien. Pero pacientes con Alzheimer o Parkinson podrán dar su consentimiento. Y sobre todo, tal vez pacientes que no han llegado a esa edad tan avanzada, que todavía su cuerpo puede responder para otras cosas. ¿Podrían ellos dar un consentimiento informado? Complejo, porque no estarían en esa capacidad. Y podrían ser seres humanos capaces de ser manipulados por otras personas. Y no sé, me imagino, tal vez tema no de un congreso, sino para ver si alguno de los creadores de películas de ciencia ficción de pronto me escuchan y lo harán así. Pero ver de pronto ancianos que estén robando bancos donde la mentalidad, su intención cerebral no sea esa, sino estén manipulados desde una computadora, desde una máquina, desde la inteligencia artificial, estén programados para que cometan eso. Vienen problemas muy serios desde el punto de vista del derecho. ¿Serán ellos responsables penalmente? ¿Cómo podemos intervenir en el derecho para evitar todos estos temas que son realmente muy preocupantes? En la ponencia que ustedes tienen por escrito se desarrollan algunos ejemplos más avanzados al respecto. Se profundiza un poco más en los derechos porque no tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero como conclusión, debemos decir lo siguiente. El desarrollo de la tecnología ofrece inmensas oportunidades para mejorar la calidad de vida en áreas como la medicina, la educación, el deporte y en general en la ciencia. Sin embargo, también se plantean profundas tensiones éticas y jurídicas que requieren ser abordadas de manera urgente. Esto tal vez en el plano sustantivo. Y por supuesto también en el plano procesal. Acá nos preguntamos, ya conocemos unas acciones o procesos constitucionales. La pregunta será, ¿necesitamos crear una nueva acción constitucional para controlar esta eventual vulneración de derechos? Vamos a ver. La capacidad de estas tecnologías para acceder, manipular y alterar la actividad cerebral humana supone un riesgo significativo para derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de pensamiento, la integridad cognitiva y la igualdad. Vimos cómo la neurotecnología puede desafiar los marcos jurídicos tradicionales, exponiendo vacíos normativos que deben ser llenados para proteger adecuadamente los derechos humanos y fundamentales en esta nueva era tecnológica. Y ahí es donde sugerimos que se piense hasta dónde puede llegar la jurisprudencia en la creación de este tipo de derechos. Entre los principales desafíos se encuentran la protección de la privacidad mental, el consentimiento informado, el acceso equitativo a estas tecnologías y la prohibición de su uso para control social o manipulación colectiva desde el punto de vista coercitivo. Para mitigar estos riesgos, es esencial desarrollar un marco normativo internacional como base y, por supuesto, también nacional, que regule el uso, el uso de la neurotecnología acompañados tal vez desde el punto de vista ética por comités que supervisen su implementación y uso mientras se consolida un nuevo derecho. El consentimiento informado debe ser robusto, asegurando que las personas comprendan completamente los efectos de las intervenciones neurotecnológicas. Y finalmente, es fundamental establecer mecanismos que aseguren el acceso equitativo a estas tecnologías, de modo que no profundicen las desigualdades ya existentes. Y es imperativo que tanto los gobiernos como las empresas tecnológicas asuman su responsabilidad ética y jurídica en el desarrollo neurotecnológico. Estas breves palabras, reitero nuevamente, solamente buscan
plantear, sembrar en todos ustedes un problema que ya es existente, ya no es un tema del futuro y ver cómo nuestro derecho procesal constitucional puede contribuir en la protección de nuestros derechos. Muchas gracias.